Para leer o escuchar la novela, copia los enlaces de la descripción del vídeo. Los crímenes del amor, novelas heroicas y trágicas, publicada por el Marqués de Sade en 1800, representa un momento crucial en la carrera del controvertido escritor. A diferencia de sus obras más notorias y clandestinas, como Justín o Los 120 días de Sodoma, esta colección de 11 relatos fue publicada bajo su nombre y con la intención explícita de obtener reconocimiento literario y social. Sade, recién liberado de prisión tras la Revolución Francesa, buscaba demostrar que su talento trascendía la mera pornografía y que podía dominar el género de la novela corta trágica, popular en su época. Esta obra es, en esencia, su intento de reconciliar su visión radical del mundo con las convenciones literarias de su tiempo. La obra se abre con un famoso prólogo, Ideas sobre las novelas, un ensayo fundamental donde Sade expone su teoría sobre el arte de la novela. En este texto, defiende la necesidad de que la literatura refleje la realidad en toda su crudeza, incluyendo el mal y la pasión descontrolada. Argumenta que la novela debe ser un espejo de la naturaleza humana, y que el crimen, impulsado por el amor o la pasión, es una fuerza tan fundamental como la virtud. Este prólogo es una declaración de principios que justifica el tono oscuro y fatalista de los relatos que siguen, estableciendo un marco filosófico para la tragedia que se desarrollará. Sade critica a los novelistas de su época por su excesivo optimismo y su falta de realismo, abogando por una literatura que se atreva a explorar las profundidades del alma humana, incluso si éstas son repulsivas. El tema central de la colección es la fatalidad del amor y la pasión. Sade explora cómo las emociones más nobles pueden degenerar en actos atroces, y cómo la virtud, lejos de ser recompensada, es a menudo castigada por un destino ciego e implacable. Los relatos son menos explícitamente sexuales que sus obras anteriores, centrándose en cambio en el incesto, el asesinato, la traición y la desesperación, todos ellos catalizados por el amor o la ambición. El amor, en la visión de Sade, es la chispa que enciende la mecha de la destrucción, una fuerza incontrolable que, al igual que la naturaleza, es indiferente a la moralidad humana. Uno de los relatos más célebres y representativos de la colección es Florville y Curval o el fatalismo. Esta historia es la quinta esencia de la filosofía fatalista de Sade, donde la protagonista, Florville Equie, es una joven virtuosa y sensible que, a pesar de sus mejores intenciones, es arrastrada por una serie de coincidencias trágicas hacia la comisión de crímenes horribles. La historia comienza con Florville, una joven de buena familia, que se ve obligada a huir de su hogar tras un incidente. A lo largo de su vida se enamora y se casa con un hombre, Curval, y tiene una hija. Sin embargo, el destino parece conspirar contra ella. Florville es una mujer que intenta vivir según los principios de la virtud, pero cada decisión que toma, por lógica o bien intencionada que sea, la conduce a un desastre aún mayor. La narrativa de Sade se enfoca en la ironía trágica de sus acciones, demostrando que la intención no es suficiente para evitar la fatalidad. La acumulación de desgracias sobre Florville es tan implacable que el lector es forzado a cuestionar la existencia de una justicia divina o de un orden moral en el universo. La narrativa de Sade se centra en la cadena de errores y revelaciones que se van desvelando a lo largo de la vida de Florville. Ella comete un asesinato por accidente, creyendo que está defendiendo su honor o el de un ser querido. La tragedia se intensifica cuando se revela que la víctima de su crimen estaba íntimamente ligada a su pasado. La fatalidad se manifiesta en la forma de un destino ciego que se burla de la voluntad humana. El relato se convierte en una investigación retrospectiva de la vida de Florville, donde cada pieza del rompecabezas revela una conexión incestuosa o parricida. La virtud de Florville es inútil. Su destino está sellado por fuerzas que escapan a su control. La historia es un estudio sobre la imposibilidad de la inocencia en un mundo regido por el caos y la crueldad, y es un ejemplo magistral de cómo Sade utiliza la estructura de la novela gótica para subvertir sus convenciones morales, llevando el horror psicológico a su máxima expresión. El fatalismo de Sade no es una resignación pasiva, sino una confrontación activa con la indiferencia del universo. Otro relato destacado es Faxelanche, o los errores de la ambición. Esta historia se centra en Faxelanche, una joven noble cuya vida es destruida por la ambición de su familia y sus propias decisiones equivocadas. Faxelange es una joven hermosa y de buen corazón, pero su familia la presiona para que se case con un hombre rico y de alta posición social, a pesar de que su corazón pertenece a otro. Ella cede a la presión social y a la ambición, casándose con un hombre que parece ser el epítome de la respetabilidad. Sin embargo, pronto descubre que su esposo es un hombre cruel y misterioso, que la mantiene aislada en un castillo.
La trama se desarrolla en torno al descubrimiento gradual de la verdadera identidad de su esposo. Faxelange se da cuenta de que no solo es un hombre sádico, sino que también es el jefe de una banda de bandidos y criminales que operan desde su castillo. La ambición de Faxelange la ha llevado a una prisión de lujo, donde es testigo, y a veces, víctima de las atrocidades de su esposo. El relato es una advertencia sobre los peligros de priorizar la riqueza y el estatus sobre el amor y la moralidad. La inocencia de Faxelange es corrompida por el entorno en el que se encuentra, y su vida se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. Sade utiliza esta historia para criticar la hipocresía de la nobleza, que utiliza el matrimonio como un mero contrato económico, sin importar las consecuencias humanas. La desesperación de Faxelange es el castigo por su falta de coraje moral, demostrando que la cobardía es un crimen en sí mismo, y que la búsqueda de la seguridad material a menudo conduce a la destrucción espiritual. Miss Henriette Stralsund o los efectos de la desesperación es un relato que explora el tema de la virtud perseguida hasta sus últimas consecuencias. Miss Henriette Stralsund es una joven inglesa, virtuosa y de una belleza inigualable, que se convierte en el objeto de deseo de un libertino implacable, Lord Granwell. Lord Granwell, un hombre de inmensa riqueza y poder, decide que debe poseer a Henriette sin importar los medios. La historia se centra en la persecución sistemática de Henriette por parte de Granwell, quien utiliza el chantaje, la manipulación y la violencia para doblegar su voluntad. Henriette, por su parte, se resiste con una firmeza moral inquebrantable, simbolizando la resistencia estoica de la virtud frente al mal. El relato es una batalla épica entre la virtud y el vicio. Sade, a diferencia de sus obras más pornográficas, aquí se enfoca en la resistencia psicológica de la víctima. Henriette es despojada de su fortuna, de su reputación y de sus seres queridos, pero su honor permanece intacto. La desesperación de Henriette no la lleva a ceder, sino a buscar una forma de escapar de la tiranía de Granwell. Sade utiliza esta historia para demostrar que, en un mundo corrupto, la virtud es una carga que solo conduce al sufrimiento. La desesperación de Henriette es el resultado directo de la maldad de Granwell y la indiferencia de la sociedad. La historia es una crítica a la idea de que la virtud es su propia recompensa, sugiriendo que en realidad es la causa de la tragedia, ya que la intransigencia moral de Henriette la hace un blanco fácil para la crueldad del libertino. La narrativa se convierte en un lamento por la injusticia del destino, donde la única salida para la virtud es la aniquilación. Otro relato significativo es Juliette y Raunay o la conspiración de Amboise. Este cuento se distingue por su ambientación histórica, situándose en el siglo XVI, durante las guerras de religión en Francia. La historia narra el amor trágico entre Juliette y Raunay, dos jóvenes nobles cuyas familias están enfrentadas por motivos políticos y religiosos. Su amor se desarrolla en un contexto de conspiraciones, traiciones y violencia. La pasión de los amantes se ve constantemente amenazada por las fuerzas externas, y su destino está ligado a los acontecimientos históricos. Sade utiliza este relato para explorar cómo el amor, en lugar de ser un refugio, se convierte en una fuente de conflicto y tragedia. La lealtad de los amantes es puesta a prueba por las exigencias de sus familias y las intrigas de la corte. La historia es una reflexión sobre el sacrificio y la imposibilidad de la felicidad individual en un mundo dominado por la política y la religión. El contexto histórico no es un mero adorno, es el motor que impulsa la tragedia, demostrando que las pasiones individuales son siempre víctimas de las pasiones colectivas. La colección incluye otros relatos que refuerzan la visión de Sade sobre el amor y el crimen. Por ejemplo, en La doble prueba, se explora la crueldad de los celos y la manipulación, donde una mujer es sometida a una prueba de fidelidad que resulta ser una trampa mortal. En Eugenia de Franval, Sade aborda el tema del incesto y el parricidio, mostrando cómo un padre, cegado por su pasión, destruye a su propia familia. El relato El presidente enmascarado se adentra en la hipocresía de la justicia y la doble vida de los poderosos. El hilo conductor de todos estos relatos es la idea de que el amor, cuando se desvía de la razón y la moral, se convierte en un impulso criminal. Sade no glorifica el crimen en esta colección como lo hace en sus obras filosóficas. Más bien, lo presenta como una fatalidad trágica, un destino inevitable para aquellos que se atreven a amar o a ser virtuosos en un mundo corrupto. La virtud es castigada, el vicio triunfa, y el amor es la causa de la mayor desesperación. La colección Los crímenes del amor es una obra maestra de la literatura trágica, donde Sade invierte la noción romántica del amor.
Para él, el amor no es una fuerza redentora, sino una pasión que, al igual que el vicio, conduce inevitablemente al crimen, la desesperación y la muerte. Los relatos son un estudio sobre la fatalidad, la crueldad del destino y la fragilidad de la virtud. Sade logra su objetivo de ser reconocido como un novelista serio, utilizando la tragedia y el horror para exponer su visión nihilista del mundo. La obra es un testimonio de la capacidad de Sade para trascender la pornografía y adentrarse en las profundidades de la psicología humana y la crítica social. La tragedia en Sade no es un accidente, sino la manifestación lógica de un universo sin Dios, donde la única constante es el movimiento y la destrucción. Para leer o escuchar la novela, copia los enlaces de la descripción del vídeo.